Buenos días, mi nombre es María Gemma Salvador, soy abogada y escritora y tengo varios de mis libros publicados en diversas plataformas literarias como Amazon, eBay, La Casa del Libro, el FNAC y otras. También podéis encontrarme en redes sociales como Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, la página de encuentros y ahora la página web de autores indie donde he publicado mi última novela que se llama La pelirroja rebelde, que también está a la venta en la Casa del Libro y en el Corte Inglés por quien lo desea adquirir. Deciros que este mes, el día 9 de diciembre, a las 19 horas en la Casa de Andalucía en Barcelona, voy a presentar este libro de La pelirroja rebelde y todo aquel que quiera asistir será bien recibido. También en mi canal hago presentaciones de mis libros, audiolibros de novela histórica que yo tenía inéditos, como La corte de Alejandro VI, El noble plebeyo o El conquistador del mundo sobre Alejandro el Magno. Reseño también obras de grandes autores como Sinué egipcio de Mika Baltari o Aloma de Mercè Rodoreda y otras obras que me han llamado la atención tanto por lectora como por autora. He abierto un ciclo dedicado a la Biblia y la Palabra de Dios y una sección de conferencias dadas por mi compañero de despacho, José Donaire, que además de abogado, es un gran amante de la literatura y la última conferencia que hemos grabado ha sido el 2 de julio en la Casa de Soria en Barcelona son los templarios. Deciros también que este 16 de diciembre a las 19 horas en la Casa Andalucía José Donaire dará una conferencia sobre Granada y todo aquel que quiera asistir será bien recibido. Por otro lado, hago novelas espontáneas, esto es narradas de viva voz, como La torre de piedra de la costa y El castillo de la imaginación. Y todo esto lo podéis disfrutar en mi canal. Y ahora, siguiendo con la sección de la Biblia y la palabra de Dios, vamos a hablar de una de las cualidades más hermosas que tiene Dios, pero a menudo menos comprendidas, como es la justicia. Todo el mundo nos habla de la misericordia de Dios, de la bondad de Dios, de la gracia de Dios, del amor de Dios, el perdón de Dios, más tardo a castigar que a perdonar, y todo esto es cierto, pero muchas veces olvidamos la justicia de Dios. Y la justicia de Dios va ligada a la santidad. Es decir, que Dios ama al pecador, pero no ama al pecado y tiene que castigarlo porque es algo que ha dispuesto así. Alrededor de Dios no hay tentación, no hay ninguna oscuridad y evidentemente todo aquel que se ponga enfrente de Dios tiene que estar limpio y tiene que ser santo. Entonces la justicia de Dios la hemos visto a lo largo del tiempo, sobre todo en la Biblia, en la palabra de Dios, cuando Él por su justicia tiene que echar del paraíso terrenal a nuestros primeros padres, Adán y Eva, porque no habían pasado la prueba, es decir, le habían dicho no a Dios y sí al demonio, y por lo tanto ya no eran dignos de gozar de esos beneficios que Dios había previsto para ellos y para sus descendientes. Y aquí, evidentemente, nos tocó a nosotros. Dios, para evitar precisamente que dijéramos que es injusto, lo que hizo fue prever un escape que sería Cristo, prefigurado a través de ese sacrificio de animales hasta el nacimiento de Jesús, en el cual ya, si aceptamos a Cristo, el sacrificio de Cristo en la cruz, entonces ya somos considerados como justificados y santos ante Dios, es decir, libres ya de todo pecado. Pero esto porque la sangre de Cristo, como había previsto Dios, nos va a librar de toda esa suciedad, pero no por nuestras obras, sino por su gracia. Evidentemente, esto no quiere decir que cuando nosotros pecamos, seamos cristianos, seamos ateos, seamos lo que sea, no nos va a castigar, no nos va a venir una mala consecuencia. Por eso es necesario tener en cuenta, que esto ya lo he dicho varias veces, que cuando utilizamos el libre albedrío, esto es, la posibilidad de elegir entre el bien y el mal, sepamos muy bien cuál va a ser nuestra elección. Y la elección tiene que ser buena. Tenemos que decirle sí a Dios, es decir, estar con Dios. Y estar con Dios, lo he dicho muchas veces, y no me cansaré de decirlo, implica una serie de responsabilidades.
No es solamente leer la Biblia, predicar la palabra, orar de vez en cuando, o ir a la iglesia a calentar el banco de la iglesia. No es esto. Es cumplir. Es cumplir la palabra de Dios, es muchas veces ir en contra de nuestras propias concupiscencias, de nuestros propios pecados, de nuestros propios deseos, y pedir perdón cuando hacemos el mal a otro. No vengarnos, no mentir, no robar, no tal, es decir, cumplir los mandamientos. Y eso se llama justicia. Entonces, como nosotros, no hay nadie, ni en el cielo ni en la tierra, excepto Cristo, que realmente sea completamente perfecto, completamente santo. Cristo fue el único que pudo acercarse a Dios en el Apocalipsis y coger su rollo para abrir los sellos, porque era el único que se podía acercar por ese sacrificio que había hecho el Hijo de Dios. Veremos como todos los demás, ninguno de nosotros somos aptos. No hay nadie que sea santo y perfecto, ni en esta tierra, ni los ángeles, ni nadie, solamente Cristo y solamente el Padre. Y es porque Dios lo ha estatuido así. Entonces, cuando uno peca, ya tiene que tener unas consecuencias, a pesar de que nos arrepintamos, a pesar de que le pidamos perdón a Dios, porque Dios no admite el pecado. Esto es lo que hace que muchas veces se haya malinterpretado la Biblia, la palabra de Dios, y se haya llegado a discutir el por qué Dios hace unas cosas y hace otras, que desde el punto de vista humano nos parecen una salvajada. Ay, ¿por qué castigó a los de Sodoma y Gomorra? Incluso a los niños que habría. Ay, ¿por qué Dios hizo el diluvio? ¿Por qué hizo esto y lo otro? Si es un padre, si no sé qué. Porque no se entiende la palabra de Dios. Y como no se entiende la palabra de Dios, y muchas veces no se quiere entender, evidentemente llegamos a estas conclusiones que no son correctas. Entonces tenemos que tener en cuenta que Dios es misericordioso, que Dios es bueno, pero Dios es santo y Dios es justo. Por lo tanto, no pensar que solamente va a bendecir a unos cuantos. No, Dios tampoco tiene consentidos ni mimados, y por lo tanto, todo aquel que cumpla con su palabra y acepte a Cristo ya reputado como hijo de Dios. Y va a tener todas las bendiciones que Dios le va a dar, pero siempre y cuando tenga que o tendrá que cumplir con unas responsabilidades y con los mandamientos del Señor. Por lo tanto, estemos atentos de que no basta solamente con ciertas cosas, ciertas actividades, que esto es lo que hacían los fariseos, se reputaban como justos, pero Dios los tenía por hipócritas y por injustos. Por lo tanto, no es la forma, sino el fondo. No es lo que hacemos, sino por qué lo hacemos y qué es lo que nos motiva a hacerlo. Os he dicho ya también que hay personas que no creen en Dios, que hacen el bien a sus semejantes, porque esto también lo impuso Dios en nuestros corazones, la misericordia, y a pesar de que tiene unas buenas consecuencias, a Dios no le interesa esto. No sirve para nada. ¿Por qué? Porque hemos abandonado a Dios creyendo que nosotros podemos hacer el bien sin necesitar a Dios para nada, como si fuéramos Dios. Y no podemos resolver absolutamente nada. Ni siquiera el hombre más rico del mundo podría solucionar todos los problemas de la tierra. No hay gobierno, no hay gurú, no hay persona que pueda terminar con los males de este mundo. Solamente habrá una persona ya en el Apocalipsis, al final de los tiempos, que se llama el Anticristo, que Satanás le va a dar un poder inmenso, que no es humano, que no es de este mundo, para hacer milagros y para asombrar al mundo y que el mundo se vaya detrás de él. Con la bestia del falso profeta arrastrará incluso a muchos de los elegidos. Pero que esto no nos tiene que extrañar, porque el ser humano se asombra con todo, se lo cree todo, si no cree a Dios. Así que vamos detrás de fulano, del mengano, del que nos llama la atención, del que nos canta aquello que nos gusta, aquello que nos llama o que nos puede de alguna manera pensar que nos va a beneficiar, y todo eso es el canto de las sirenas, es un cuento. Un cuento porque luego despertamos y es una pesadilla. Por lo tanto, Dios es justo, Dios es misericordioso, Dios es santo y Dios es bueno.
No hay nada de tinieblas en él, no hay nada de oscuridad, y Dios lo único que quiere es que nosotros estemos bien, que a nosotros nos vaya bien, porque es el que más nos conoce y el que más nos ama. Y los demás no nos pueden dar ni la vida eterna, ni nos pueden dar la gloria, ni nos pueden dar la paz. Solamente Dios la puede dar. Entonces yo quería hacer una reflexión sobre este tema, que es necesario, que es importante, porque muchas veces se ha malinterpretado, no se entiende la justicia de Dios. Lo que a nosotros nos parece mal, para Dios es bueno. Y muchas veces veremos cómo, ya lo decía ayer, pero muchas veces veremos cómo a lo mejor una persona que ha cometido un crimen, que ha cometido un delito, le meten en la cárcel o le meten donde sea, y esa persona, si Dios quiere, lo convierte y es una bendición para él. Y por desgracia muchas veces nos va a pasar esto. Vamos a tener penalidades, vamos a tener desgracias por nuestros pecados, pero luego va a venir el Señor y nos va a convertir y nosotros vamos a elegir bien. Entonces la manera de saber si somos salvos o no, que esto lo sabe solamente Dios, es a través de nuestra motivación. Si nosotros volvemos a Dios, si nosotros seguimos con Dios, si nosotros nos arrepentimos y tal, es que estamos con el Señor y estamos salvos. Pero eso solamente lo podemos experimentar con la práctica. Porque la teoría está muy bien. Entonces, como el que hace un examen de conducir, la teoría, o sea, la parte teórica la prueba incluso con muy buena nota, pero falta la parte práctica. Pues la fe es exactamente igual. La parte teórica, estupendo, te sabes toda la Biblia de cabo a rabo, pero ahora falta la práctica. Si yo me sé muy bien la Biblia y asombro, caray, qué conocimiento de la Biblia, qué inteligencia, qué sabiduría, pero luego no la practico, no me sirve para nada. A los ojos de Dios no sirve para nada. Y os he dicho también que hay una gran diferencia entre lo que es el conocimiento de Dios y lo que es, o sea, conocer de Dios y conocer a Dios. No es lo mismo, y ya lo he explicado. Uno puede conocer de Dios muchas cosas, pero no conocer a Dios. Y esto es lo que al Señor le interesa. Le interesa que nosotros, si somos hijos de Él, cumplamos sus mandatos, nos arrepintamos cuando cometemos algún pecado, vayamos a Él en nombre de Jesús, sin ningún temor, sin ningún miedo, con respeto, y luego queramos a nuestros semejantes. En eso consiste los mandamientos de Dios, lo dijo Cristo, en amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Entonces, si cumplimos verdaderamente con esto, estaremos bajo la protección de Dios y nos irá bien en la vida. Es una palabra, es una frase que yo repito muchas veces, nos irá bien en la vida, porque es lo que necesitamos, que nos vaya bien en la vida. Y solo nos va a ir bien en la vida cuando caminamos con Dios. Y caminar con Dios significa estar bajo la protección de Dios y cumplir las normas de Dios. Y todos los grandes hombres, y con esto termino ya, todos los grandes hombres de la Biblia han cumplido la palabra de Dios y se han reputado, Dios los reputó como justos, como Daniel, Moisés, Abraham, Noé. Todos estos fueron hombres justos, temerosos de Dios y que le dijeron sí a Dios. Y nosotros tenemos que hacer exactamente igual porque nosotros somos seres humanos como ellos. No eran especiales, no eran ángeles, no tenían poderes como el superhombre, como no sé qué. Eran hombres de carne y hueso, mujeres de carne y hueso, que tenían las mismas necesidades, los mismos apetitos, pero hay una diferencia. Le dijeron sí a Dios. Por lo tanto, confiemos en la misericordia de Dios, pero también en su justicia, y así caminaremos con Dios y nos irá bien en la vida. Y esto es todo lo que quería decir sobre la justicia de Dios, y gracias por haberme escuchado.